Llevábamos mucho tiempo demorando esta charla y no podía pasar un minuto más sin que charláramos de magia un rato. Cuéntame una cosa. Lo primero que quiero saber y la pregunta que le hago a todos es la más difícil y es ¿qué es la magia para ti? Bueno, la magia para mí, yo te puedo decir o para mí o lo que es en realidad. La magia es una percepción errónea, es un fenómeno de percepción errónea que produce un efecto de satisfacción, de emoción, de estupefacción en el espectador. Eso es lo que es, objetivamente y descrito. Para mí es una forma de trabajar, es una forma de expresarme, pero sobre todo es una forma de conocer gente interesante. Algunos de los mejores amigos que tengo los he conocido en el mundo de la magia. Algunas de las personas que más admiro, no como magos, sino como personas o como amigos que piensan, que tienen un punto de vista, una forma de entender, de ver, de mirar la vida, casi todos los he conocido en el mundo de la magia. Y esa percepción así ha cambiado con los años, supongo. Nunca ha sido la misma, o sí. Bueno, sí ha cambiado de la siguiente manera, y mira qué manera tan bella. Personas a las que yo admiraba en la distancia y en el anonimato, he tenido la suerte de que se han convertido en amigos míos, en amigos personales y muy cercanos. Eso es una suerte maravillosa. Me ha pasado en ocasiones en el mundo del humor también, con gente de la comedia a la que admiraba mucho y llegué a conocer y nos hemos hecho amigos. Y me ha sucedido con la magia, con personas cuyo pensamiento me despierta muchísimo interés, su forma de ver, de entender y de explicar la vida me enseña, me despierta curiosidad, me enseña mucho acerca de mí y por eso considero su amistad como uno de los tesoros más preciados que tengo ahora mismo. Una pregunta. Nosotros te conocimos en Latinoamérica por nada por aquí, que nosotros veíamos legalmente para temas de acá. Nosotros legalmente veíamos todo nada por aquí. Muy chévere, pero yo tengo una pregunta. ¿Tú fuiste primero mago o fuiste primero comediante? A ver, a los 12 años yo era aficionado a la magia y uno a los 12 años puede comprarse una baraja y hacer sus primeros juegos de magia. Uno no puede ser comediante a los 12 años, es muy difícil. Puede contar algunos chistes o puede hacer algunas bromas, pero se parece más a una carrera profesional lo que hace uno con referencia a la magia a los 12 años que lo que uno pueda hacer a los 12 años con referencia al humor. Entonces, alguien podría decir, no, era mago antes, porque yo recuerdo que en el colegio le veía hacer juegos de magia. Bueno, tampoco era un mago profesional. Yo cuando estudié la carrera me formé en guión, en escritura de guión, y todo lo que yo escribía tenía una tendencia irrefrenable a la comedia. Cuando terminé la carrera, mi primer trabajo fue de guionista de comedia. Escribía monólogos para otros actores, otros artistas que los interpretaban en televisión. Un programa que en España fue conocido, que se llamaba el Club de la Comedia, y yo trabajaba allí de guionista, escribiendo guión para otras personas. Por lo tanto, primero fui guionista de humor. Seguí haciendo magia a nivel aficionado, a nivel amateur, y me encantaba y conocía gente, iba teniendo cada vez más amigos. Según fui desarrollándome en el campo de la comedia, escribiendo primero para otros, después ya escribiendo para mí, fui haciendo algunos programas de televisión y siempre estaba planeando de fondo la posibilidad de hacer algo de magia. Con Jorge Blas, con Rodrigo Sopeña, con Inés, con Yunque y con Jandro, hicimos aquel programa del que hablabas que fue el Nada por aquí, allá por el año, si no me equivoco, debió de ser el 2005, 2000, no sé si 2004 o 2006, por ahí anduvo, por ahí andaba. Por aquel entonces yo ya había escrito y había participado en algunos programas de televisión como cómico, pero nunca como mago. El Nada por aquí fue el primer programa de televisión de magia que hacíamos, pues eso, Jorge, Jandro, Inés y yo, y Junque en la tercera temporada. Lo que sucedió es que este programa era
el regreso de la magia a la televisión en España después de mucho, mucho tiempo sin que se viera magia en televisión. Había estado Juan Tamariz y sus programas que eran un faro para nosotros, eran la forma de hacer magia en televisión. Tú sabes que Juan tiene unos conocimientos sobre el lenguaje audiovisual vastísimos porque él se formó como director de cine. Por lo tanto, él sabe muy bien cómo enseñar, cómo contar y cómo narrar para las cámaras. Y él era nuestro referente, era en el que él nos fijábamos, no solo por su pensamiento mágico, toda su gestión de las emociones, de los efectos, de los trucos, también la posición de las cámaras y también que para nosotros era muy importante la honestidad en la magia en televisión, porque es un debate y son unos límites que se están redefiniendo. Cuando empezamos nosotros con ese programa en televisión, cuando Juan hacía televisión, no existían los efectos digitales, no existía esa postproducción que puede, digamos, potenciar, ayudar a un efecto de magia, restándole honestidad, pero convirtiéndolo en algo más parecido a una película, ¿no? Entonces, todo eso no existía cuando Juan hacía, o existía, digamos, de un modo muy embrionario. Nosotros cuando nos propusimos hacer el programa, teníamos ese caramelo envenenado que nos seducía y que nos decía, ¿y por qué no hacéis esto? ¿Y por qué no hacéis esto? Que es muy poquito, cambiando muy poquito, hacéis que el efecto se convierta ni de broma. Nuestra propuesta era muy, muy honesta y así fue y así como sacamos adelante el programa de magia, el Nada por Aquí, 3 temporadas. En mi opinión, la mejor es la segunda. Sí, por qué es mejor la Me segunda? gustan mucho los efectos que encontramos, cómo jugamos con ellos, lo que inventamos para la segunda temporada es lo que recogimos del aprendizaje de la primera. Y en la tercera yo estuve muy poquito, desgraciadamente, y Rodrigo Sopeña tampoco pudo estar porque tanto él como yo estábamos dirigiendo cine. Entonces, todo el peso de la dirección y del guión y de todo se lo cargó a la espalda Jorge Blas. Y era un trabajo que ya era inhumano para ser llevado a cabo por 3 personas, como éramos Rodrigo, Jorge y yo. Imagínate, el pobre Jorge, él solo dirigió la tercera temporada y lo hizo francamente bien, la verdad, de quitarse el sombrero. Tú con tu tema de que estás con el guión y esto, ¿en qué momento empiezas a ver que esto puede ser una buena herramienta para la magia? ¿O siempre lo viste así? Yo siempre he intentado, a ver, yo me dedico más a la comedia que a la magia. Yo dedico más horas de mi tiempo profesional a hacer espectáculos de humor, de comedia y de stand-up que espectáculos de magia que ocasionalmente hago en directo pocos, muy pocos. O sea, en directo, a ver, en directo hago muchos en televisión. La televisión en El Hormiguero es en directo, es con el espectador ahí, con las cámaras en directo. Pero para público, en teatros, en salas, hago poca magia, poca magia. Hago mucha en televisión, pero poca para espectadores profanos y en salas, digamos. A lo que más tiempo dedico es hacer comedia, stand-up comedy en teatros, eso es realmente a lo que más me dedico. Es interesante que yo todo lo que he aprendido del humor lo he aplicado a la magia para intentar hacer una magia divertida, entretenida, con una historia. Sin embargo, creo que el viaje interesante es el opuesto. Es el viaje en el que yo utilizo todo lo que he aprendido de la magia para construir mis espectáculos de humor. Yo trabajo como un contrabandista. Me estoy llevando los libros de una estantería a la otra estantería. Me llevo las lecciones, los aprendizajes de la magia a la carrera de humorista. Y en ese viaje es donde creo que hay cosas realmente interesantes. Yo creo que el humor que hago yo se diferencia un poquito del humor que hacen otras personas porque tiene algunas pinceladas que yo he aprendido de los libros de magia. Mira, tanto el humor como la magia tienen unas estructuras muy similares, ya que ambos persiguen regalar al espectador un final inesperado, ¿no? El humor es sorpresa intelectual, no es otra cosa, es una sorpresa en el concepto. Y la magia es una sorpresa que produce asombro, es una sorpresa
a la razón, a la lógica, es una sorpresa a la lógica, es una sorpresa a las leyes de la física, es una sorpresa de lo imposible. Eso es la magia. Ambos funcionan de la misma manera. Tanto en el humor como en la magia, tú vas construyendo un discurso en el que no te pueden ver venir. El espectador no se puede anticipar al mago. Si ven la trampa antes de que si ven el método antes de que éste se revele, es decir, si ven la paloma antes de que el mago se la saque del calcetín, mal, eso no está bien. Si el espectador sabe lo que va a pasar antes de que pase, mal. Y en el humor lo mismo. Si yo voy planteando mi broma, mi chiste, mi setup, y el espectador se adelanta antes de que llegue el punchline, antes de que el humorista decida que todo explote en el escenario, tampoco funciona. En el humor y en la magia no te pueden ver venir. Es como una película de suspense, de Agatha Christie. Si tú sabes que el asesino es el mayordomo antes de que lo diga el investigador, pues algo no ha salido bien. ¿Y tú crees que es importante tener un guión, o sea, que los magos deberían tener un guión, en tu opinión? Bueno, se puede tener un guión o puede que un mago no utilice guión y ser ambos grandísimos artistas. Sí. Dani Ortiz utiliza un férreo guión interior. Él sabe las emociones por las que ha de atravesar el espectador, pero él no tiene un guión literario, no dice las mismas palabras exactamente, contando una historia narrativa. Es que la gente a veces cree que un guión es un cuento, que el guión es una narración casi además de ficción que el mago cuenta y que un mago como puede ser Dani Ortiz o como puede ser Juan Tamariz, que a veces hacen esa magia más desestructurada, más que parece más improvisada. Alguien puede decir, Dani Ortiz no tiene guión. Sí tiene guión, claro que tiene un guión. Lo que pasa es que tiene otro tipo de guión. Guión viene de guía. Es una guía, es algo que te orienta, que te determina por qué lugares has de pasar, como una guía turística, cuáles son los lugares que no te puedes perder para tener un viaje apasionante. Bueno, pues Dani Ortiz tiene una guía maravillosa, aunque las palabras que diga sean distintas, aunque los chistes los cambie de lugar, él te va llevando siempre a esos sitios, a esos monumentos que hay en su juego de magia que tú tienes que visitar antes de entrar en la grandísima catedral del efecto final, que es lo que él te quiere presentar. ¿Cuántos efectos de magia, tú tienes esa cuenta? ¿Cuántos efectos de magia has hecho en televisión, más o menos? En televisión, pues yo creo que contando el hormiguero y el nada por aquí y algunas apariciones, rondarán los 300 y pico, sin contar las ilusiones ópticas. Que las ilusiones ópticas, estos efectos de magia también, de ilusiones ópticas, ahora mismo yo he diseñado y construido y rodado y emitido entre 65 y 70 más o menos. Porque hay dos que se han rodado, pero uno no se ha emitido y el otro está terminando de montarse. Y luego hay algunos que los montamos pero no funcionaron. Pero entre 65 y 70 efectos de ilusiones ópticas que luego se revelan con ese juego que has visto. Antes de entrar ahí, porque fue súper interesante esta parte en tu conferencia en el FISEM, yo quiero saber es cómo trabajas tú en ese caso la creatividad, porque hacer 300 efectos de magia, tener que presentar uno cada día, no solo la creatividad, la motivación, la mentalidad que uno tiene que tener para, pues, no sé, las costumbres que uno tiene que tener en su vida, básicamente, para poder estar generando cada vez efectos y además todos potentes. Pues entiendo la pregunta y a mí me gustaría que alguien me la respondiera. O sea, a mí me gustaría que alguien me dijera qué es lo que tengo que hacer para poder seguir teniendo una idea más o menos de un juego de magia innovador, novedoso, que suene fresco, que no... Yo creo que no hice nunca una carta ambiciosa en televisión. El único triunfo yo creo que hice en televisión fue a Gloria Estefan, un juego en el que las cartas se mezclaban, aparecían unas cara arriba y otras cara abajo. Y cuando decía, esta es
unas cara arriba y una cara abajo, las cartas que tenían que estar cara abajo se transformaban en un escarabajo y el escarabajo atrapaba la carta elegida por Gloria Estefan. Ese juego lo puedes rastrear, eso está en YouTube, lo puedes ver. Ese fue, yo creo que el único triunfo que hice. Quiero decir con esto que no eran juegos convencionales, todos eran un poco extraños, con un toque personal. Y tu pregunta que era acerca de la creatividad, qué hábitos, qué recetas, no lo sé. Para mí, el gran juego de magia, el gran efecto, lo imposible, es que yo cada semana aparecía, y para mí era sorprendente, en mi cabeza cada semana ¡puc!, aparecía una idea en la que trabajar, en la que ilusionarme, que desarrollar, y no sé de dónde la sacaba. Aparecía en la cabeza y me ponía hablando con amigos, hablando con compañeros, surgían las ideas, aunque también es un trabajo, el que yo desarrollaba en esa época, era muy solitario. Yo creo que me arrepiento. Recomiendo a la gente que trabaje con más gente para que las ideas no huelan siempre a la misma cabeza. Recomiendo eso, trabajar, dedicar tiempo a pensar. Pensar es sentarse delante de la línea o con las cartas en la mano y probar opciones, descartar, ensayo, error. Eso yo lo recomiendo, pararse a pensar y, bueno, y leer, ver películas, charlar con los amigos, todo eso ayuda, todo eso es nutrirse de ideas de modo indirecto. Yo creo que una de las normas básicas de la creatividad, cuando uno es profesional y tienes la exigencia de llevar un monólogo de humor cada semana, eso me pasó a mí durante 5 años en la radio, cada semana tenía que llevar un monólogo de humor, o cuando preparo mis espectáculos, o cuando tienes que hacer, digamos, un trabajo creativo con fechas de entrega, es muy interesante llevar siempre la pregunta en la mente. Por ejemplo, yo tenía que escribir un monólogo sobre esquimales. Entonces, recorría la ciudad y atravesaba cada día de mi vida con la pregunta: ¿qué haría aquí un esquimal? ¿Qué tiene que ver un esquimal con...? Entonces bajaba a la frutería y pensaba en esquimales en la frutería. Luego me iba en el ascensor, ¿cómo sería un esquimal? ¿Cómo sería el ascensor de un esquimal? ¿Qué botones pulsaría? Si tienen todo pensándolo así. Y ahí van apareciendo ideas. Entonces tú dices, voy a hacer... quiero que una carta desaparezca y aparezca en... Y ahora empieza mi día. Voy a buscar qué sería el lugar más mágico, imposible, en el que pudiera aparecer una carta. Y vuelves a ir a la frutería, vuelves a ir al ascensor. Y esa frutería y ese ascensor son distintos si tú llevas una pregunta distinta en la cabeza. La inteligencia creadora, la inteligencia creativa, la creatividad funciona planteando una pregunta. Por lo tanto, el trabajo grande que hay que hacer es elegir la pregunta con la que tú vas a querer recorrer una jornada tuya buscando respuestas, porque la realidad te va a estar regalando estímulos, ideas, soluciones a tu problema constantemente, pero tú tienes que tener siempre en bandeja de salida tu pregunta. ¿Qué es lo que estás buscando? Tienes que tener esa pregunta en la cabeza, siempre. Y incluso sucede también, no has encontrado respuesta, te acuestas a dormir y el subconsciente sigue trabajando, y cuando te levantas por la mañana te dice, esto es lo que estabas buscando. Cuéntame un poquito, porque me parece súper interesante lo que estás haciendo ahorita en el hormiguero, estas ilusiones ópticas, estas magias que son magias, pero son otro tipo de magias que son tan interesantes y que tienen, no sé, un trabajo tan, no sé cómo decirlo, como profundo atrás. La idea de las ilusiones ópticas surgió empujada por varios impulsos. A ver, lo primero era, a mí me gustaba desenmascarar algunas magias deshonestas que estaba viendo en Internet. Alguna gente que estaba percibiendo crédito de mago haciendo una magia que solo se podía ver desde un punto de vista. Esto empezó hace 8 años. Entonces, esa magia un poquito deshonesta, a mí me gustaba no desenmascararla, porque nunca he revelado un truco que hiciera otro mago, pero sí que quiero decir
que la magia, que solo se ve desde un punto de vista, se puede hacer de 1000 millones de maneras y queda igual de cuál la hagas. Esa era una idea que andaba por ahí. Otra idea era que el método no es importante en magia. El método no es importante. Lo que es importante, ni siquiera el efecto, lo que es importante es la experiencia artística, humana, el juego, la diversión, la propuesta, lo que vive y lo que siente el espectador cuando ve cualquier tipo de manifestación artística. Puede ser un mago, o puede ser un pintor, o puede ser un cantante, o puede ser un globoflecta, o puede ser rey del rulo, puede ser trapecista, lo que sea. Lo que importa es lo que logras que el espectador sienta, un regalo pues a su ingenio, a su inteligencia, una especie de homenaje al espectador que te regala su tiempo para que tú le hagas su propuesta. Entonces, en ese ratito, a mí se me ocurría que en estas piezas el método es la propuesta artística. La idea es la siguiente. Tú estás viendo un efecto de magia, pero todavía más mágico que una persona vuele es que tú dices, pero ¿cómo una persona vuela? Eso es increíble, eso es algo fascinante, sí. Pues aún más fascinante que el hecho de que una persona vuele es cómo lo hemos hecho. El método empleado es todavía más ingenioso, loco, artístico, inesperado. Por ahí va la estructura. A mí me gustaba también regalarle al espectador la experiencia de cómo piensa la cabeza de un mago. Un mago está constantemente buscando métodos impredecibles. Entonces, la hipérbole del método impredecible son estas piezas en las que ves un efecto de magia que de verdad te engaña. Lo ves y dices, wow, ¿cómo está hecho esto? Y muchos, por supuesto, la mayor parte de los profanos, pero muchos magos también, a mí me han confesado y dicen, es que esto no sé cómo lo has hecho, ¿no? Pues te voy a dar 3 opciones y las 3 opciones son relocas, son absolutamente surrealistas. Y una de ellas es real. Así funciona la mente de un mago. De todas las opciones imposibles, hay una que sí que es la que ha decidido utilizar el mago. Así funciona, fijaos, el cerebro de un mago. Y esa es la que empleo, el espectador tiene que jugar, intentar adivinar y luego se muestra cómo se ha hecho el efecto. Es buenísimo, y además contar con la bendición de un programa de televisión como este que te dice que sí a ese tipo de ideas locas, porque eso es algo, pues también es una inversión gigante, un montón de trabajo atrás. Bueno, El Hormiguero es una inversión, es un programa que lleva 17 años siendo el número 1 en antena. Es el programa top número 1 en 17 años. Yo creo que soy de las pocas personas que están ahí desde el principio. Ahora mismo, de los que hayamos estado ahí desde el primer día, que salimos en pantalla, puede que sea Pablo, el presentador, las 2 hormigas, Jorge Marrón, que es el que hace la sección de la ciencia, y yo, somos los que llevamos ahí desde el primer día. Y en ese tiempo, claro, el programa se ha hecho muy grande. Cuando un programa es tan grande, prácticamente puede conseguir la mayor parte de sus recursos de un modo gratuito. Por ejemplo, yo necesito, creo que lo hablaba contigo, si yo necesito una grúa que levante un coche y me la tire encima, para el programa es relativamente fácil conseguir una grúa o gratis o muy barata y un coche gratis o muy barato, porque todas las marcas y todas las empresas quieren colaborar con el programa y aparecer de alguna manera. Además de eso, porque esto parece que es como, pues qué fácil lo tiene El Hormiguero porque es El Hormiguero. No. ¿Por qué El Hormiguero es El Hormiguero? El Hormiguero es El Hormiguero porque además el equipo artístico es grandioso, pero como yo estoy ahí metido no lo quiero decir, el equipo de producción es magistral. Te pongo un ejemplo, además, del juego de Gloria Estefan. Una anécdota para que entiendas cómo funciona la producción de este programa. Tú si has estado alguna vez en algún programa de televisión o en algún lugar donde haga falta producción, sabes que el productor es la persona a la que tú le pides lo que necesitas. Necesito una mesa de tal. Y tú sabes, por experiencia, que siempre hay problemas. O sea, tú pidas lo que pidas, es que eso no lo podemos hacer, es que la mesa que nos pides, tú pides una con 3 patas y la que tenemos tiene 4.
El hormiguero es todo lo contrario. Yo recuerdo ir a la persona encargada de producir mi segmento de magia de cerca, que era Quique Perdigones en aquel entonces, y le dije, Quique, necesito para el jueves un escarabajo que tenga 14 centímetros, no, eran 12 centímetros de largo y 6 de ancho. Un escarabajo vivo. Claro, tú imagínate que le dices eso a un productor. El productor te va a decir, la mierda, te va a mandar, dices, es imposible. Yo le dije, Quique, necesito para el jueves un escarabajo que tenga 9 centímetros de largo y 4 de ancho. Él me mira y me dice, ¿macho o hembra? Eso es un productor, eso es un productor. Y consiguió el escarabajo, por supuesto, y hicimos el juego que te contaba de Gloria Estefan con ese escarabajo. Entonces, con ese nivel de producción, de personas implicadas, dispuestas a hacer lo mejor posible su trabajo, a conseguir el mejor material, de verdad, yo pienso en las piezas de los efectos ópticos, las escribo, las diseño, las invento, envío los planos y cuando llego al set, lo que han construido es mucho mejor de lo que yo me había imaginado. Mucho mejor. Entienden la pieza. Entonces, si a alguien del equipo, pues al carpintero, al que hace las estructuras de metal, al diseñador de arte, al de vestuario, al de maquillaje, al de iluminación, si a alguien se le ocurre algo que pueda mejorar en la pieza y que pueda mejorar la pieza y la magia y que para eso es importante que ellos entiendan el concepto, si se les ocurre algo que puede mejorar, lo hacen. Y claro, yo llego allí y mi idea la ha mejorado cada uno de los departamentos y lo que veo, con lo que me encuentro siempre es mejor que lo que yo me había imaginado. Pues, wow, qué bendición además tener un equipo así, ¿no? Eso es como, Sí, 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 sí. como los Vengadores, Claro, la magia. la pregunta es, y es la pregunta que se hace todo el mundo, ¿la gente trabaja así de entregada porque está en un proyecto como El Hormiguero o El Hormiguero es un proyecto así de grande porque la gente trabaja así de bien? Hay una sinergia, son las dos Ujú. cosas. No, yo te digo que es el equipo, porque cuando el hormiguero no era nada, el equipo dirigido por Pablo Motos ya era así, ya trabajaba así de bien. El humor es que los magos aprendemos magia con un libro, ¿no? Pues, aquí está, mira, hago esto primero, esto segundo, esto después, y lo hago. Y el tema para hacer humor, para hacer chistes, pues este chiste que dice aquí este libro de magia, pues lo digo. Y Eso es un entonces, error. eso es un error, por eso. Entonces, Yo no lo la recomiendo, pregunta quiero es, decir. claro, Lo claro, quiero decir porque entonces tú estás, ¿qué hacer? corres el riesgo de que todo el mundo haga el mismo chiste que haces tú. Exacto. Corres el riesgo de además de dejar de ser tú, de ser esa persona. Y además corres el riesgo de estar haciendo chistes cuando a lo mejor tú eres una persona que no haces chistes. Imagínate que René Lavand hubiera tenido esa actitud y que dijera, voy a ver qué chiste hago. Vale, pues voy a hacer este chiste que hace Jaimito Traga las Mascas. Dices, no, René, tú tienes que hacer lo que haces tú y nadie más. Cada uno tiene que ver qué es lo que mejor sabe hacer. A lo mejor es humor, pero es muy raro que lo que mejor sabe hacer uno sea un chiste que ha escrito otro. Eso a mí me suena a que alguien está intentando coger un camino fácil, un atajo. Y yo entiendo que cuando un mago escribe un libro y pone un chiste, lo pone a modo orientativo, como diciendo, y aquí puede usted poner, si quiere, un chiste de este estilo. Yo creo que lo que hay que extraer de los libros de magia son inspiración, estructuras, cuando el juego está muy bien construido, estructuras técnicas, ahora este pase, ahora esto, pero luego la presentación, la personalidad, el mago, eso lo tiene que poner cada uno suyo, el suyo. Sí. ¿Algún lugar para comenzar por ahí? ¿Algún lugar? ¿Uno mismo? Tal vez, pues es que el comediante, arranca por uno mismo Sí, para claro, cogerlo. arrancar por uno mismo, pero también vale inspirarse en la literatura, en el cine, en el teatro. Hay mil historias, mil ideas interesantísimas. Cualquier propuesta artística
tiene que contener una reflexión acerca de lo que le pasa a las personas, de lo que es ser un ser humano, de los problemas que eso tiene, las dificultades y también las cosas maravillosas que tiene ser humano, ¿vale? Entonces, puedes aconsejar, puedes subrayar, puedes contar cosas, pero que interesen a las personas. Una reflexión que decía Dolina acerca de la condición del alma humana. Eso es lo que tiene que tener cualquier propuesta artística, y la magia no puede olvidarse de eso. La magia no puede olvidarse de eso. Y esa propuesta puede ser humorística, puede ser a lo mejor más dramática, más narrativa, puede ser expositiva, puede ser divulgación científica. Puede haber mil maneras de contar algo interesante, algo que las personas quieren saber para conocerse mejor a sí mismas y para conocer mejor qué es esta cosa tan difícil a la que llamamos la vida. Lo que te cuento a lo mejor antes de que se nos termine el tiempo es que estoy preparando ahora, y a lo mejor te puede, no sé si te puede interesar, pero seguramente algunos amigos todo. tuyos o gente que siga tu canal, estoy preparando por primera vez un curso de iniciación a la cartomagia, Sí. empezando de cero. Es un curso para todos aquellos que sienten curiosidad por este arte que compartimos, Germán, por la magia, por la cartomagia, que tengan una iniciación que yo creo que es la adecuada, empezando de cero, porque muchas veces uno entra a ciegas en internet y se mete en YouTube y pone explicación, trucos de magia, y te aparece un youtuber o un chico que sin mucha experiencia pues te explica lo mejor que puede un juego que tú todavía no estás preparado para hacer y que lo vas a hacer mal y que enseguida te vas a decepcionar y que no te va a salir. Y yo lo que he estado preparando es lo que creo que es un curso de magia, empezando de cero, desde cómo sujetar una baraja, que es realmente importante y tú lo sabes para que luego todo vaya bien, hasta niveles de juegos realmente buenos. Algunos de ellos los he hecho yo en televisión a estrellas internacionales, juegos de cartas que se explican en ese curso. Es todo cartomagia, son 10 lecciones, en cada lección se explican 2 juegos y quiere decir eso, que al final del curso uno sabe hacer 20 juegos de magia de grandísimo nivel, 20 juegos de cartas. Cada lección funciona como una escalera de conocimiento en la que cada peldaño resignifica el anterior. Es decir, lo que aprendes en la primera lección te sirve para la segunda, lo de la segunda lo aprovechas para la tercera ayuda a la cuarta, y llega un momento en el que uno, sin darse cuenta, tiene todas las herramientas necesarias para hacer 20 juegos de magia realmente buenos y además para inventar sus propios juegos. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre uno puede ganar más plata, nunca puede ganar más tiempo. Y esto es oro puro. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias, Germán. Nada, cuídate, nos vemos y come fruta. Vale.